Miles de muertos, gente corriendo, desplazada de sus hogares. Estamos hablando no de 1 ni de 100, sino de más de 1 millón. No hay lugar seguro. Sus casas, sus viviendas, sus hogares, sus familias destruidas, mutiladas, rotas a pedazos. Y todavía dice, no hay evidencia. Esto es una burla. ¿Se imagina? De lo que estoy hablando es de un acto sin precedentes en la historia de la humanidad. Un país se armó de valor y llevó el caso, alzó la voz y demandó a Israel. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Hay mucho que preguntar. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, todos los comentarios, sobre todo del programa del viernes que también lo hizo Eduardo Luque. Tantas felicitaciones, Eduardo, te felicitan de todas partes del mundo, sobre todo por la forma puntual que vas explicando las cosas. En esa ocasión pues hablaste de los puntos en Yemen, el ataque que hace Estados Unidos en el Reino Unido, y ahora pues vamos a hablar de algo tremendo y hay muchísimas preguntas. Eduardo, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente. La primera pregunta es, porque muchos todavía se creen, si no la propaganda, como decimos en México, el rollo que alega la parte israelí, pero qué fortaleza de los abogados de Sudáfrica para llevar a la Corte Internacional de Justicia a Israel. A ver, ¿hay argumentos suficientes para imputar a Israel de genocidio? Eduardo, por favor. Lo que ahora mismo ha sido expuesto, tanto en la sesión de la acusación por parte de Sudáfrica como la defensa por parte de Israel, hay argumentos más que sobrados y pruebas fehacientes de que efectivamente estamos delante de un problema, de un genocidio colectivo, de un genocidio contra una sociedad como es la Palestina. Porque además, como bien dice la defensa sudafricana, no apunta solo al hecho puntual, que ya es terrible, de la matanza de palestinos en Gaza, sino que apunta a otro hecho, al de que este genocidio comenzó a finales de la década de los 40, cuando Israel, el régimen de Israel en aquel momento, rompe los tratados que había firmado con la ONU y decide expansionar su territorio a costa del territorio palestino. Es decir, Israel lo que ha hecho ha sido históricamente violar los acuerdos internacionales imponiendo la ley de la razón de la fuerza exclusivamente, ¿no? Entonces, esto hay que verlo también en este contexto, aunque ahora estemos tratando el tema del genocidio que se inicia, bueno, no se inicia, la palabra no es adecuada, ¿no? Pero que tiene su punto de referencia el 7 de octubre con los actos de Hamas y la respuesta brutal del ejército sionista, ¿no? Una de las cosas que alega Israel es que no es genocidio, pero por sentido común, sin ser abogado, sin ser experto o sin ser un juez de la Corte Internacional de Justicia, el ver que están masacrando a un pueblo, que llevan 26,000 muertos, que matan, da igual, niños que gente armada, que milicianos, que padres de familia, que mujeres, que pequeñitas, que bombardean hospitales, que borran prácticamente del mapa literalmente, o sea, no solo del mapa virtual, sino de la tierra, del terreno, borran la casa, borran el edificio de viviendas, borran hospitales, escuelas, centros educativos, comercios, aplastan y todavía nos dicen que no están limpiando étnicamente. ¿Cómo es posible esto, Eduardo? Esto es tremendo. Dos, yo siempre desde hace mucho tiempo, desde que empezó Detrás de la Razón, siempre denunciaba que detrás de el sadismo de Israel por
o contra los palestinos, había también un ingrediente místico religioso. Y mira, hoy los abogados de Israel alegan que no se entendieron bien las palabras de Netanyahu porque no está bien interpretado de Deuteronomio el versículo tal 10, 12. ¿Qué me dices de esto? O sea, sí hay cuestiones religiosas donde su Dios les está permitiendo. ¿Cómo ves esto? Esto es muy importante porque estamos hablando como si fuera hace 2000 años, Eduardo. La parte sudafricana para demostrar que efectivamente estamos frente a un genocidio, ¿no? Porque sobre todo por las declaraciones de los ministros del régimen de Israel y en especial, en este caso, el primer ministro que es Benjamín Netanyahu, ¿no? Por ejemplo, este hombre, si me permiten, aunque la Corte Internacional no haya dictado sentencia, yo para mí este señor es un absoluto criminal, tan criminal como pudo ser Hitler en su momento, ¿no? Bien, pues este señor, por ejemplo, argumentaba que en una intervención 3 semanas después del inicio de la guerra, decía, retraía una frase del libro de Deuteronomio 25-29, versículo 25, apartado 29, que dice así, lo decía Benjamín Netanyahu, ¿no? Para justificar lo que estaban haciendo en Gaza. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya liberado de todos los enemigos que les rodean en el país, que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Amalek, para los hebreos, es precisamente los palestinos. Era una de las tribus de judías en la época bíblica de Moisés, si es que alguien cree que los personajes históricos existieron, porque hay un gran debate sobre esto y hay muchos estudiosos que lo que analizan es que son una recopilación de leyendas, a veces con escasa o nula realidad histórica, ¿no? Hay también otra cita que utilizó Netanyahu en el libro de Samuel, versículo 15-18, donde dice: el Señor te envió a estas empresas diciendo, anda y pasa a cuchillo a los perversos amalecitas contra ellos hasta su total exterminio. Esto es lo que decía Benjamín Netanyahu, utilizando la religión como justificación de la matanza. Esto es, realmente nos retrotrae a las guerras de religión del siglo XV o incluso mucho más atrás, ¿no? Al comienzo de las religiones del libro, donde se producían enormes matanzas de cristianos, de judíos, de musulmanes, por teóricamente enfrentados por problemas religiosos, cuando lo que había detrás era intereses comerciales e intereses económicos. Recordemos, por ejemplo, que las cruzadas occidentales contra Tierra Santa no eran sino la excusa, la religión era la excusa para la necesidad de hacer el gran negocio y el reabrir la ruta de las especies que venían desde China hasta Europa. Entonces se inventan que hay que recuperar las tierras santas, Jerusalén, San Juan de Acre, etcétera, e inician las guerras de religión, ¿no? Las cruzadas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente el objetivo era pues abrir la ruta de las especies. Por lo mismo que hicieron los musulmanes expandiendo su religión también hasta lo que entonces era la península ibérica y hasta una parte de Francia, ¿no? Siempre se ha utilizado la religión para justificar el negocio y ahora tenemos otro ejemplo evidente, ¿no? Por lo primero que tú decías, la primera parte de tu pregunta, que si había ¿cómo se puede justificar? Pronto se fue, venga. Sí, venga. Lo que es evidente es que hay no un tinte religioso, sino que hay una base religiosa, digamos, supremacista, ¿no? El primer concepto es de que el régimen de Israel se cree el pueblo elegido y es, por tanto, si es el pueblo elegido, no hay ninguno más que pueda ser, que esté en su misma situación y, por tanto, al ser el pueblo elegido, puede hacer y deshacer lo que crea conveniente, ¿no? Es por eso
porque en su constitución no está definidas las fronteras del Estado de Israel y lo que proponen, a veces cuando presentan algún mapa de lo que ellos piensan que debería ser el Estado hebreo, abarca desde el Sinaí hasta Arabia Saudita, lo que es ahora Egipto, Arabia Saudita, Jordania, una gran parte de Siria, incluso una parte de Turquía. Eso es para ellos lo que es el Estado israelita, porque así lo definieron las Sagradas Escrituras según ellos, ¿no? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, que la defensa del abogado sudafricano está basada en las declaraciones, entre otras cosas, en las declaraciones de los dirigentes políticos israelitas, ¿no? Y a este respecto hay un par de declaraciones que son muy importantes hechas por Benjamín Netanyahu 3 semanas después del inicio de la guerra. Las releo por si no, cuando se cortó la comunicación no llegaron, ¿no? Dice así, una es del Deuteronomio 25, 29, y dice así: por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya liberado de todos los enemigos que le rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Amalek, para los sionistas, es el pueblo palestino, precisamente. También el señor Netanyahu, por decirlo de alguna forma, lo del señor, hizo referencia al libro de Samuel, versículo 15, apartado 18. El Señor te envió a estas empresas diciendo: anda y pasa cuchillo a los perversos amalecitas, contra ellos hasta su total exterminio. Esto es lo que va repitiendo algunos líderes religiosos y políticos de Israel en este periodo. Y es lo que, entre otras razones, está utilizando la parte sudafricana para demostrar que lo que se pretende es un genocidio de la población, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Alguna vez lo hemos comentado en este programa, que el peso de la educación, por ejemplo, en Israel, el peso de la educación religiosa que está muy imbuida, absolutamente imbuida de conceptos absolutamente falsarios, de unas leyendas que no tienen una base histórica reconocida, es lo que ha propiciado en gran parte que las generaciones actuales estén imbuidas de esta prepotencia y este racismo. Las encuestas hace pocos días indicaban que en torno al 50%, 51% de la población israelita aún apoyaba el exterminio de la población palestina. Esto es fruto también de decenas y decenas de años de adiestramiento en las escuelas sobre leyendas que no tienen base histórica, pero que han montado todo un entramado ideológico para justificar básicamente la explotación del pueblo palestino en beneficio de determinados sectores sociales de Israel. Porque en el fondo de la cuestión estamos hablando de esto, ¿no? De cómo la gran industria, por ejemplo, de seguridad de Israel, hace negocio gracias a la opresión y a la masacre de los palestinos, ¿no? Ensayan sus inventos, digamos, y después los ponen los comercializan. Por ejemplo, en España, aquí en Cataluña concretamente, la mayoría de los sensores que se utilizan en las escuelas para detectar intrusos, ladrones, etcétera, son de origen israelí y los han practicado, los han diseñado para el control de la población palestina, ¿no? Sí que están haciendo negocio con la guerra y este negocio les va, hasta la presente, le ha sido muy bien, ¿no? Y a partir de ahí montas todo un entramado ideológico, una serie de leyendas que las conviertes en verdades, aunque no lo son, y la gente acaba creyéndose esas verdades y actúa de la forma que actúa, ¿no? Porque hemos visto actuaciones por parte de los soldados hebreos absolutamente criminales.
A ver, Eduardo, estamos viendo un evento, creo que muy importante para la humanidad, muy importante para la política internacional, muy importante para todos nosotros como individuos, supra importante para los estudiosos de las relaciones internacionales. Es algo que no se ha visto. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar si gana Sudáfrica? Esto sería histórico. Y si gana Sudáfrica, ¿qué pasaría? ¿Podrían castigar a Israel o podrían por lo menos eh, plantarle cara y detener la masacre que está haciendo? Dos, ¿qué pasaría si Sudáfrica no gana y pues los señores de Israel se van riendo? A ver, efectivamente hay una cosa que es cierta en lo que estás diciendo, que es básico, y ayer lo comentábamos en la otra intervención. Estamos viviendo un momento histórico, ¿eh? Aunque la palabra está muy manida, muy reusada, que a veces ya carece de sentido, pero es un momento de aceleración política. Lo que pase a continuación va a determinar en gran modo el futuro de muchos países y sobre todo el futuro de las relaciones internacionales a nivel global. Porque hasta ahora ha ocurrido lo siguiente. Cuando el Tribunal de la Haya o tribunales o instituciones, digamos, internacionales han intervenido en algún tipo de conflicto, normalmente como había una sola potencia dominante, Estados Unidos, se hacía lo que pues aplicaba, que era las relaciones internacionales establecidas según las leyes, sus leyes, ¿no? Entonces pudieron, por ejemplo, bombardear Yugoslavia y destruir Yugoslavia sin el apoyo del Consejo de Seguridad y gracias a la debilidad en aquel momento de lo que era la Unión Soviética, que estaba en tránsito a desaparecer, ¿no? Lo propio hicieron cuando la guerra en Irak, que no tuvo la base y el refrendo del Consejo de Seguridad de la ONU, se hizo en contra de la ONU, ¿no? Pero muchos países acudieron a participar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Que los BRICS, es decir, la multipolaridad en el mundo, se abre paso. Y Estados Unidos y sus aliados, Reino Unido, en este caso Israel, no pueden imponer sus criterios porque hay otra bloque que se levanta y que es importante ya, muy importante. Los BRICS en este momento, política y económicamente, es una potencia casi que supera al G7, que sería digamos, los países occidentales más ricos, ¿no? Y esto es la gran diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado con Sudáfrica? Sudáfrica tiene una historia, como todos sabemos, de genocidio. Entonces, se sienten especialmente motivados para denunciar el genocidio en Gaza, ¿no? Pero es que a Sudáfrica se le han unido muchos países, ¿no? Desde Colombia hasta países asiáticos, hasta Malasia, que están también apoyando. Hasta más de 66 países hay en este momento apoyando al Tribunal de la Haya contra Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente que ha habido este cambio político, está habiendo este cambio político y depende cómo se resuelva. Ya advierto que la resolución del Tribunal de la Haya duran años y años. Y es la política que va a seguir Estados Unidos e Israel, alargar el tema de los tribunales para que la gente nos vayamos olvidando século seculorum, ¿no? Pero el tribunal tiene que dictar de aquí a 2 semanas una resolución y puede en esa resolución implicar medidas coercitivas inmediatas. Claro, el Tribunal de Justicia no tiene divisiones, ni tiene bombarderos, ni tiene barcos de guerra para imponer estas condiciones. Pero políticamente es un hecho muy relevante que el tribunal dijese que Israel efectivamente está cometiendo un genocidio. Porque esto implicaría otra cosa importante. Israel no tendría justificación de ningún tipo para proseguir masacrando palestinos y aparte tendría problemas para justificar la ampliación de la guerra al Líbano y contra Irán. Así que ahí está la importancia de la resolución del Tribunal de la Haya en estas 2 semanas que necesitaremos para que dicten alguna resolución, ya veremos cuál, ¿no?
yo tampoco soy especialmente, en fin, soy escéptico, ¿no? Hay muchas posibilidades para cambiar, para alargar, para borrar, para muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si Israel gana? Si Israel sale libre, que se abren las puertas de la caja de Pandora. Se sentirá el Estado de Israel en posesión de la verdad e iniciará con toda seguridad conflictos a diestro y siniestro y continuarán con la masacre del pueblo palestino y abrirán otros frentes inmediatamente, como es en el Líbano, que no descarto que se abran antes de la resolución de la primera resolución del Tribunal de Justicia Internacional, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir. Así que el mundo está en un hilo y depende de eso, veremos cómo se impone otra vez la guerra a gran escala o bien hay un hálito de esperanza, una posibilidad de que se imponga un cierto racionalidad en todo esto. Eso que tú dices es, creo que, fundamental, porque luego tenemos estudiosos de relaciones internacionales que no tienen ni idea, bueno, hasta cancilleres he escuchado, que no tienen ni idea porque no distinguen la Corte Penal Internacional, la que es criminal, con el Tribunal de Justicia Internacional o la Corte Internacional de Justicia, porque una, solo para recordar, está sujeta al Estatuto de Roma, al cual Israel no ha firmado y muchos otros países tampoco han firmado, y esa puede incluso castigar y encerrar a los genocidas. En este caso, pues no están ahí, están en el máximo Tribunal de Justicia Internacional, que bien apuntas, no tiene portaaviones, no tiene destructores, pero en un inciso de la Carta de las Naciones Unidas sí dice claramente que si el tribunal falla, puede llamar al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad puede tomar medidas incluso militares. Es de todos modos una vergüenza, y qué bueno que dices que te mantienes incrédulo, porque es una vergüenza que finalmente no tengamos un tribunal eficaz que pueda sancionar y que incluso pueda detener, porque además en la cláusula de las Naciones Unidas dice, y en cuestiones graves se puede utilizar la fuerza militar. ¿Qué no es grave ver 23,000 muertos palestinos? ¿Qué no es grave ver todo un pueblo destruido? ¿Qué no es grave ver que la mitad del territorio están todos como los toros cuando se van a las tablas, Eduardo, están todos en el sur porque ya no hay espacio en el norte para resistir los misiles de Israel? Esto es grave y a la gente no le importa. La siguiente pregunta, Eduardo, es ¿por qué? ¿Por qué Sudáfrica se armó de valor? ¿Por qué Sudáfrica? ¿Por qué en otro país? ¿Por qué lo hizo Sudáfrica? Fundamentalmente porque Sudáfrica, los sudafricanos han sufrido el apartheid en sus propias carnes durante muchísimos años. Sabemos lo que era el régimen que dominaba hasta la aparición de Nelson Mandela y la lucha político y militar que se dio en Sudáfrica. Siempre se ha hablado en Sudáfrica de que la liberación de la clase más oprimida, que eran la gente de color, los negros, se habían hecho gracias a la lucha política, pero también hubo una lucha militar muy dura, muy sangrienta, apoyada también por algunos países del este, como fue Cuba en su momento, ¿no? Es decir, y eso, las dos medidas, la política y lo militar, permitieron que Sudáfrica pasara a un estado donde la opresión por el hecho de ser de un color o de otro quedara eliminada. Es un proceso largo, en el que todavía no ha acabado. Por eso Sudáfrica de alguna forma está muy especialmente implicada psicológicamente. Y aparte porque se mantiene en una posición, digamos, como neutral, ¿no? No está interviniendo en los grandes conflictos internacionales y tiene esa aureola de neutralidad. Y por otra parte, importantísimo, tiene un apoyo político por parte de los BRICS que antes no existía, ¿no? Eso le hace sentirse más resistente, más fuerte, porque tiene respaldo político detrás, y evidentemente es por eso
que se ha lanzado al ruedo, valga la expresión, para precisamente plantear esta cuestión en los tribunales internacionales, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. Es un país que no hace demasiados años, que ha pasado por este calvario y evidentemente está muy sensibilizado. Gracias a ello, ahora estamos viendo cómo se cuestiona las políticas genocidas de Israel a nivel mundial. Oye, Eduardo, de la parte de investigación que haces, hay un punto muy importante, recalcar lo que dice Netanyahu. Netanyahu dice que, pues, que están cumpliendo con las leyes internacionales y que atacan de acuerdo al derecho internacional y que todos los ataques, los misiles, las miras, los F-16, los drones, todo está apuntado a objetivos militares. ¿Con esta se sale Netanyahu, Eduardo? No se sale porque además la realidad te está diciendo ahora mismo, hace pocas horas, entraban las noticias, ¿no? Conforme que los propios israelitas, el FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, asumían que habían tenido nuevas bajas en los combates con Hamas. Por lo tanto, estás masacrando a la población, no estás eliminando a los grupos guerrilleros que se supone que intentas eliminar, sino que te estás vengando en la población civil. El cinismo de Netanyahu es que difícilmente, no sé si hay parangón histórico, solamente se me ocurre el propio Hitler, cuando hablaba de que jamás invadirían Varsovia, bueno, jamás invadirían Polonia, cuando Francia Italia habían llegado, a Italia e Inglaterra, habían llegado, sobre todo los franceses, habían llegado a un acuerdo con Hitler, después de los Sudetes, no invadiremos Polonia, y estaban preparando las divisiones que iban a invadir Polonia, y evidentemente no recuerdo un caso de cinismo más amplio que el de Benjamín Netanyahu, ¿no? Pero realmente es que no tiene argumentación. Su única argumentación son dos, y parte de dos principios. Uno, Israel es el pueblo elegido, por lo tanto los demás no somos elegidos, no tenemos derecho ni siquiera a nuestra propia existencia, y como pueblo elegido tiene derecho a recuperar los territorios que los libros que la Torá indiquen como territorio de Israel en esta especie de leyenda, porque no es otra leyenda, no es más que una leyenda, pero que ellos se autoarrogan, esa leyenda es cierta y por lo tanto tienen derecho a esa expansión territorial. Lo que es evidente es que el objetivo ahora es Gaza y mañana será Cisjordania y pasado mañana, si pudieran y pudiesen, sería el Líbano, porque evidentemente el Estado de Israel tiende siempre a la expansión en la medida que le dejen, ¿no? En la medida que militarmente se imponga. Eduardo, Sudáfrica no está sola, tiene 66 países por lo menos apoyándole, pero, y esto en el programa que hicimos el viernes, ya lo habías alertado tú, justo en el momento en que en Países Bajos, en Holanda, en La Haya, se está juzgando a Israel, se escucha un escándalo. O sea, hay fuera de la casa fuegos artificiales, refiriéndome a los misiles, hay ataques. Esto es coincidencia porque se me hace muy extraño que en el Mar Rojo Estados Unidos atacó y atacó muy fuerte, más de 60 oleadas de misiles. El Reino Unido, la Real Fuerza Aérea de la Reina, también se le unió a Estados Unidos. Ahora se sabe también que Irán capturó un petrolero, el San Nicolás de Estados Unidos. Se están acomodando cosas o están apuntando a que la escala de violencia y de cuestiones militares suba justo en medio del juicio a Israel. ¿Esto es coincidencia o hay también, o ves partes del plan? No, en absoluto, lo decíamos el viernes, ¿no? No es coincidencia lo que ha pasado en Yemen, el ataque que ha realizado Estados Unidos y el Reino Unido. Al principio el Reino Unido participaba, ahora en este segundo ataque no ha participado, según parece, entre otras cosas porque el Reino Unido tiene un problema muy serio, que es un problema de que su Royal Navy,
en la que era el galardón máximo del Reino Unido, hoy ya es una flotilla muy, muy venida menos. Fíjense, hay un detalle, bueno, técnico, sin demasiada, bueno, sin importancia. El gran portaaviones que fabricaron los ingleses hace unos años, el Queen Elizabeth, es un monstruo de casi 100.000 toneladas de peso. Los portaaviones sirven para llevar aviones, ¿no? Bien, ese portaaviones lleva, desde que se puso a la mar hace 2 años, solo ha podido navegar 80 días. Porque, a ver, tiene problemas de dinero, de combustible y de averías. Un navío nuevo de trinca, que es un portaaviones, A, no tiene Reino Unido dinero para comprar los aviones, y B, el diseño o la construcción deja mucho que desear, y el barco, ya digo, solo ha navegado 80 días en 2 años, lo que es una máquina de guerra que siempre ha de estar en disposición de intervenir. Es decir, que son detalles de la escasa capacidad financiera ya que tiene Occidente, ¿no? Y que se ve reflejado en esto. Por eso, Reino Unido seguramente no ha intervenido en la segunda tanda de ataques, porque es posible que estuviera, digamos, baja de municiones, ¿no? Que ese es otro problema de la Royal Navy, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Lo que dijimos el viernes. Estamos frente a una acción que intenta tapar lo que está pasando en los tribunales internacionales. Y esto es lo que está desesperadamente buscando Estados Unidos. Precisamente eso, distraer la atención sobre otros asuntos, como también es, y lo dijimos el viernes, sobre el tema de Ucrania, ¿no? En este momento Ucrania, ya Estados Unidos le ha comunicado de forma formal al señor Zelensky que no hay dinero para municiones. Se acabó. Y el señor Zelensky va pidiendo dinero a los países de la Unión Europea para poder pagar algo tan elemental como las pensiones de los jubilados, porque ya no tiene dinero ni para municiones ni para nada. Es decir, el país está en quiebra técnica y encima perdiendo la guerra que evidentemente ya está claro que va a perder, ¿no? A no ser que algún loco decida que tiene que escalar todavía más y haga alguna barbaridad, como que los aviones, los F-16, finalmente bombardeen zona rusa saliendo desde el territorio de algún país de la OTAN, que es una posibilidad que se apuntó no hace demasiado tiempo en Polonia y en Rumanía, ¿no? Entonces, para disimular lo que está pasando en Ucrania, disimular lo que está pasando en Gaza, Estados Unidos da un salto cualitativo y incendia la guerra en Oriente Medio, ¿no? Es el bombero pirómano. Eduardo, si no se nos escapa algún punto que tú quieras agregar, pues te preguntaré tu conclusión. ¿Y va avanzando, a tu parecer, va avanzando el juicio contra Israel o puede no avanzar? Sin ser especialista en derecho internacional, que no lo soy, sí que he seguido las sesiones, los argumentos, el comentario de uno y de otro, ¿no? Y por las nociones que uno tiene de derecho, que algunas siempre uno tiene, realmente la base, digamos, de prueba de la parte sudafricana es una base muy, muy sólida, muy bien construida y que evidentemente evidencia, por las declaraciones de los propios ministros de extrema derecha que pedían el exterminio de la población gazatí, efectivamente no hay mucho que discutir. En cambio, la defensa que hizo Israel, la parte israelita, a mi juicio me ha parecido una defensa muy débil porque no tiene defensa. Y este es un gran problema de Israel, ¿no? Al no poder argumentar, ¿qué argumentas? Que, peleamos contra Hamas. Las propias resoluciones de la ONU implican que Israel es el país ocupante y que no tiene derecho a entender la reacción del ocupado como una legítima defensa. Es decir, porque es el país ocupante. Estas son las leyes propias de la ONU. Así que lo único que ha hecho la parte israelita ha sido básicamente decir
que Sudáfrica es el brazo político y hasta se ha atrevido a decir el brazo militar de Hamas, como si Sudáfrica enviara armas a Hamas, ha dicho que es el brazo político y militar de Hamas, y que se han malinterpretado algunas de las declaraciones de ministros fascistas del gobierno de Netanyahu. Esto es lo que ha planteado, ¿no?, como argumentario. Ya digo, desde mi punto de vista, un argumentario muy débil, ¿no?, sin ser abogado especialista en el tema. Lo que sí sé es, porque eso es común, que se va a intentar prolongar todo este debate, todo lo que se pueda, precisamente para que la gente olvide lo que está pasando y ellos puedan continuar con su matanza y con la expulsión de los gazatíes fuera. Ahora, los políticos israelitas están diciendo otra cosa, que, dada como está la situación, pues por un acto humanitario deberíamos pensar en alojar la población gazatí en otro país. Eso es lo que están argumentando ahora, como un acto humanitario. Eso lo llevaron incluso al propio tribunal como argumentario, ¿no? Ellos se preocupan por la población gazatí y lo que están promoviendo es que una acción humanitaria internacional para sacar a los 2 millones de gazatíes de su tierra y alojarlos exactamente nadie sabe dónde, porque evidentemente ni Egipto ni Jordania están por la labor, ¿no? Incluso ofrecieron la isla de Chipre. La isla de Chipre. Yo no me imagino cómo se puede trasladar 2 millones de personas en barco hasta Chipre o en avión. Realmente, pero fue una de las propuestas que lanzó también el ejecutivo de Netanyahu, porque realmente no tienen argumento y no tienen propuesta para esto, excepto la matanza y el genocidio, ¿no?, que es la única propuesta que dan. Pues gracias, Eduardo, te agradecemos mucho, me dio mucho gusto, aunque un poco cursi quizá, pero me dio mucho gusto ver abogados blancos, representantes negros unidos de Sudáfrica, todos pues indicando y denunciando a Israel. Y me gustaría a mí acabar repitiendo las palabras de una abogada que defiende a Sudáfrica, o que es la que presenta la acusación, una de las que presenta la acusación contra Israel. Esta abogada irlandesa dice, y esto es gravísimo, gravísimo, y con estas palabras nos vamos: este es el primer genocidio en la historia en el que sus víctimas transmiten su propia destrucción en tiempo real, con la desesperada y hasta ahora vana esperanza de que el mundo pueda hacer algo. Y yo acabo diciendo, se estaba cruzando de brazos el mundo y parece que no. Ojalá que haya esperanza. Un abrazo, Eduardo, nos vemos hasta la próxima, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también muchísimas gracias. Hasta la próxima.